Tini acaba de sacar su nueva canción Buenos Aires. Vamos a ver con qué nos encontramos en esta seguidilla de canciones de su nuevo álbum Un Mechón de Pelo. Súper introspectivo este álbum, ya lo hemos estado diciendo, con sonidos bastante experimentales. Ya también estuvimos hablando de eso en el video anterior. Este es el tercer video de estos análisis que estamos haciendo de las canciones que está sacando Tini. Análisis vocales a veces cuando se puede, también es una reacción. Ahí está este juego también un poco de traer la reacción y también hacer un análisis vocal, musical dentro de lo que se puede. Sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Suscríbanse a este canal si quieren que sigamos con estas reacciones a Tini, que hagamos todo el disco. Falta muy poquito para llegar a los 100.000 suscriptores. Agradecería muchísimo que se suscriban en este momento, es gratis. Pónganle like a este video y déjenme acá abajo su comentario que los voy a estar leyendo. A ver con qué nos encontramos. Este fue la parte del teaser. Está bien. Si no me equivoco, ese reflejo es el de la estación de trenes. ¿Es Retiro o no? Tranqui, mi amor. Déjate tiempo. Ay, no. Ah, pensé que era acústico. Ok. Ayer que hablaría hoy que hablaré mañana. Es Retiro, esa es la cosa de los ingleses. Lo he sentido, lo he callado, lo he sufrido, lo he guardado y no he contado nada. Oh, y güey, sí, es que sí. Estuviste haciendo eso todo el tiempo. Una canción más rosa, una canción un poquito más colorida. Puede ser un gran contraste con una letra bastante fuerte, como nos tiene acostumbrados en este álbum. Pero sí, está todo muy en modo mayor. Ahora, esta diferencia de lo que hace una canción triste o feliz, a grandes rasgos claramente, un acorde mayor y un acorde menor. Es una canción mucho más en modo mayor. No vi los acordes claramente, pero suena a eso. Pretender que todo se lo lleva el viento. ¡Ay, su Y entender que me he extrañado tanto tiempo. Ayer llovió en Buenos Aires. Esto va a ser el fondo de muchísimos reels, chicos. Esto va a ser el fondo de muchos reels, de muchos TikToks. Va a ser un hitazo. Esta canción, yo creo que hasta el momento de las 3 canciones que sacó, este es el hitazo. Este es el hitazo del disco. Ayer llovió en Buenos Aires. Re bien, re bien. Mire a través de la persiana y no está el sol. A veces no sale. Cerrando y abriendo heridas. Me encanta. De eso se trata la vida. Tiene su voz igual, está bastante procesada para una canción que es tan orgánica, o sea que tiene instrumentos orgánicos. Lo que tiene más presencia es la guitarra, se escucha, se siente el bajo, pero es todo como muy orgánico, son instrumentos de verdad, no son sintetizadores, todo tiene toquecitos y cosas, pero prima este tipo de instrumentos. Y hace un buen contraste con lo procesada que está su voz. Tiene su cosita orgánica todavía, pero está como saturadita, linda. De que el amor exista después del amor, aunque te lastime. El amor después del amor. Y hoy Buenos Aires lastima. ¡Ah! ¡No! Y hoy Buenos Aires lastima. ¿Qué frase, boludo? Miedo de dormir. No. Por favor, es tan gráfico todo. También ustedes tienen que pensar que hay un paisaje sonoro, ¿entendés? Y un cantante o un músico, en realidad, los productores y toda la bola. Pero bueno, la idea esta, tiene que crear un paisaje sonoro, más allá del video. Vos tenés que escuchar la canción y te tiene que hacer sentir en algún lugar en especial. Y eso pasa con las canciones lindas y con las canciones que están bien hechas en realidad. Ayer llovió en Buenos Aires es la parte como de el punto fuerte de la canción, es la parte del estribillo, y después como la frase importante termina en Buenos Aires lastima. La lluvia, la ciudad, de todo lo que está hablando, contrasta muchísimo con una canción feliz. O sea, si vos le cambiás la letra a la canción, podría ser una canción absolutamente feliz. Y creo que ahí tiene el toque especial. Creo que el toque especial está en eso. Dormir sola en mi propia casa. Ay. Y no poder salir y no entender qué pasa. Pretender Buen estribillo. que todo se lo lleva el viento.
esa distor que le pone a la voz. Y entender. Sí, se resintió. Definitivamente Tini está en un momento, en un punto de inflexión total. Es un momento de rebelión. Que me he extrañado tanto tiempo. Ayer llovió en Buenos Aires. Mis lágrimas por la calle. Miré a través de la persiana y no está el sol. A veces no sabes. Me encanta el video también. Cerrando y abriendo heridas. Me parece que es más lo que quiere hacer Tini. O sea, este disco es Tini. Este disco es el tipo de música que ella tal vez habrá querido hacer como un deseo más interno, si se quiere, no tan comercial. Ya lo dije, creo, en el primero o en el segundo video, que yo siento que este es su deseo, ¿entendés? Este tipo de música, este tipo de... O sea, son los tipos de sonidos que identifican lo que ella quiere decir. Por eso este tipo de momentos, a veces, o pueden ser un escupitajo, o sea, pueden salir de una las canciones y producirlas muy poco, o tal vez tienen toda una búsqueda personal tremenda que lleva muchísimo tiempo. Creo que me dijeron que hay una canción que la hizo en 3 horas o algo así. Nada, si saben algo de eso me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. De eso se trata la vida. De que el amor exista después del amor, aunque te lastima. Amo que use esa frase. Buenos Aires lastima. Eso, o referencia. Y hoy Buenos Aires lastima. Esa escala ascendente me hace acordar, o sea, es un estilo que me hace acordar a una banda. Ay, que en este momento no me acuerdo, pero tiene un color que... Esta canción en particular, que ya lo sentí. Este gustito yo ya lo sentí en otra banda. Cantante también, porque si bien sus... Ay, pobrecita, boludo. Ay. Ay, Dios. Me partió el corazón. Como que estaba imaginando todo eso, como era lo que ella deseaba, esa libertad. O sea, también está hablando de toda la época donde ella... Bueno, toda la época, básicamente, toda su vida. Donde ella no tuvo nada de privacidad. O sea, absolutamente expuesta, demasiado. Y aguantó tanto, tanto, tanto. Y también se habrá puesto como demasiada presión ella. Y... ya de la presión laboral hemos trabajado y toda la bola, pero una presión personal también de poder, para poder sobrellevar todo eso, más allá de lo del padre y toda la bola, digo, como todo este éxito desde tan chiquitita, como que tener que aprender sí o sí a la fuerza de tener que crear un personaje, y muy difícil también no comerte ese personaje y no creer que vos sos Tini y dejar de ser Martina, ¿me entendés? Todo eso te deja como una cosita ahí, en la psiquis, ¿entendés? En la personalidad y todo. Y me parece que este quiebre que está teniendo es como una descompresión. Es una descompresión para que esto no explote mal, que explote bien. Una tiene mucho más cantante, esto iba a decir antes, que si bien sus canciones algunas tienen como cierto nivel de complejidad, como todas las canciones, es una canción cantada de manera más orgánica. Una complejidad en la melodía que está interesante, la rítmica también está interesante, tiene más contenido musical lo que está haciendo vocalmente. Y no es una crítica al contenido que estaba haciendo, porque la música está para hacer de todo. Pero está demostrando una Tini mucho más cantante, y eso está buenísimo de este disco también. Aparte, o sea, tiene como muchas cosas buenas que se pueden ir desglosando, tanto lo musical, lo personal, lo estético, o sea, hay un montón, bueno, toda la historia, el bagaje emocional, es espectacular. Mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos. Suscríbanse, pónganle me gusta y activen la campanita. Besos.